Buenas noches o buenas tardes, dependiendo del país del que nos estén acompañando. Espero que estén aprendiendo mucho y aprovechando mucho del gran evento del día de hoy. Hemos tenido charlas muy padres. Ya platicamos un poquito sobre cómo es trabajar en una compañía internacional. Ya tuvimos ahí también algunos tips sobre entrevistas. Y ahora Isabel nos va a platicar sobre cómo escribir tu CV para trabajos en el extranjero. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe Isabel Hong. Isabel es desarrolladora de software en ThoughtWorks Chile. Ella tiene experiencia trabajando en Chile, en Corea del Sur, en España y Estados Unidos en diferentes roles relacionados con investigación de mercado, periodismo y docencia. Isabel habla español, inglés y coreano y disfruta conectarse con personas de diferentes culturas. Bienvenida Isabel, qué gusto que puedas estar hoy con nosotras. Hola, muchas gracias Jenny por esa introducción y bienvenidas todas y muchas gracias por unirse esta noche. Son como las 9:30 de la noche en Chile y ojalá que este workshop les agregue valor y se motiven a postular a diferentes trabajos en el extranjero. Y bueno, el workshop es sobre escribir tu CV en inglés para trabajos en extranjero. Y va a ser un poco en Spanglish. Las slides están en inglés también y un poco en español. Y les pido mucha flexibilidad, ya que esto es una propuesta personal de lo que a mí me ha resultado y espero que a ustedes también. Y bueno, bienvenidas a la charla y les quiero compartir un poco de información sobre mí, como ahí también Jenny compartió. Soy desarrolladora en ThoughtWorks en Chile y antes de eso también trabajé en Chile, en Accenture, como desarrolladora frontend. He estado en Santiago de Chile hace muchos años y estudié periodismo y literatura en Los Ángeles. Y esto se los comento porque hice un cambio de carrera durante la pandemia, hace un par de años, y fue online por la pandemia. Entonces ahí estudié programación, que es lo que me llevó a estos dos trabajos. Y bueno, la agenda de hoy día de escribir tu CV en inglés, primero les quiero compartir un poco información sobre qué es el ATS. Eh, Después vamos a ver la estructura de un CV en inglés. Y esta es una opinión bien personal lo que les voy a compartir, pero les voy a decir, en mi opinión, qué se podría incluir, qué se podría omitir del CV y también qué son, por ejemplo, opcionales. Y esto depende mucho de cuántos años de carrera llevas. Y algo que me gustaría enfocar mucho en esta charla es sobre los verbos que nosotras vamos a utilizar en el CV, que esto si lo buscan en internet lo van a ver más como power verbs o action verbs, y son verbos que demuestran tus logros. Y con eso vamos a hacer un par de ejercicios de cómo escribir métricas. Y también ahí voy a finalizar como la estructura del CV en general. Y al principio voy a dejar un espacio de preguntas y respuestas. Y bueno, para ir con el primer punto, el ATC, las siglas se refieren a Application Tracking System, y este es un software que utiliza inteligencia artificial para calificar y clasificar los CVs, y lo usan muchas compañías, por ejemplo, lo usa Microsoft o Google, Amazon, muchas compañías, porque les llegan muchos CVs, les llegan cientos de CVs. Entonces, el primer filtro lo usan con keywords, y hay diferentes keywords dependiendo al trabajo. Puede ser, por ejemplo, Computer Science, Java, Python. Entonces, el primer consejo que me gustaría compartir es usar los keywords de los job posts que están en LinkedIn. Y, por ejemplo, el título de la posición. Si la posición sale que están buscando un software engineer, usen la palabra engineer en vez de software developer, por ejemplo, que son detalles bien pequeños, pero que ayudan con los filtros. Y también que utilicen los skills que están requeridos en el trabajo. Y el siguiente slide muestra un diagrama de cómo funciona este filtro. Y eh, aquí, por ejemplo, clasifica todos los CVs que entran a través de los keywords
que vamos a ver más adelante. Y a partir de eso están filtrados los resúmenes que están alineados con el trabajo. Y bueno, esta fuente es de resumeword.com y ellos también, si tú subes tu CV, tu currículum, te filtra a ver qué bien estás usando los keywords. Así que también les voy a compartir esto al final de la charla, diferentes recursos para que puedan mejorar su CV. Y quiero hacer un pequeño ejercicio. Ahí no sé si ven en la pantalla un post que es reciente de Full Stack Software Engineer en Netflix. Y me gustaría que si podrían escribir en el chat, ¿qué creen ustedes que si ustedes fueran este software de AI, qué filtros se utilizaría para clasificar sus CVs o para seleccionar sus CVs? Ahí no sé si se logra ver, pero pueden anotar cualquier keyword que ustedes piensan. Por ejemplo, si yo voy a postular a este trabajo en Netflix, ¿qué son las palabras claves que tendría que poner en mi CV para que pase a la siguiente etapa? Si ahí Emily pone CSS, HTML, React Node.js, Java, JavaScript, sí, Romina pone full stack. Si eso está clave, es el título del job post. Sí, frameworks, front-end y back-end. Y que fuera full stack software engineer, sí. Sí, entonces el CV que yo mandaría, claro, usaría ese título y también usaría todas las tecnologías que ellos requieren. AWS, APIs, RESTful APIs y también inglés. Sí, todos esos son keywords que son claves para el CV, 5 años de experiencia también, ¿es correcto, César? Entonces vamos a hacer diferentes ejercicios durante la charla de hoy día y vamos a llegar a esa parte de los keywords, pero antes me gustaría compartir un poco sobre el contenido de un CV y puse en general qué debería estar. Entonces, por ejemplo, está la información de contacto y puse en negrita lo que en mi opinión son las cosas claves que debería estar en un CV y en gris y en italics algunas cosas que podrían ser opcional dependiendo a cuántos años llevas en la industria y también qué tanto espacio tienes en el CV, ya que recomiendan que no debería ser más de 450, 650 palabras el CV o un máximo 1 o 2 páginas. Sí. Entonces, por ejemplo, para ir a la parte de la información de contacto, les quería hacer un pequeño ejemplo que no está mal 100%, pero podrían haber un poco de mejoras. Y quería también preguntarles qué creen ustedes que podría mejorar de esta parte de contacto y qué partes se podrían, por ejemplo, eliminar. Y en el CV que viene, bueno, les voy a mostrar al final, está un poco actualizado estos links también. Sí. Bueno, en la información de contacto, acá abajo está como yo lo haría, como yo lo tengo en mi CV, y no es tanto el formato, pero ahí como dice Esmeralda, es quitar la dirección, es eliminar información personal. Por ejemplo, en Chile decimos el root, el ID, no pondría esta información o la dirección. Y también otro detalle que también sirve y ayuda mucho a las reclutadoras es también usar, por ejemplo, tu GitHub o tu LinkedIn o tu link de portfolio con hyperlinks para que fuera más fácil a ellos acceder, por ejemplo, a ver tu repo en GitHub.
Entonces, la segunda parte que les quiero compartir es una parte que es opcional, que podrían agregarlo o podrían quitarlo, o también si no lo ponen en el CV, lo podrían poner en su LinkedIn, porque ahí hay más espacio, hay más de una página que pueden usar. Pero quería, por ejemplo, mostrarle este ejemplo de perfil que dice que soy una software engineer, trabajadora, buscando un trabajo en la industria de la banca y estoy interesada en construir features que ayuden a usuarias. Y quería proponer, por ejemplo, una mejora a esta introducción, a este perfil o a este resumen. Y esto es un poco más específico, que también lo vamos a ver más tarde durante la charla, pero pondría, I'm a software engineer con 3 años de experiencia en full stack web development, con especialidad en Java. Tengo expertise en la banca y en la industria de los pagos y estoy interesada en accesibilidad y en construir software que use las mejores prácticas. Entonces, ahí en la comparación pueden ver que es un poco más específico el segundo perfil y esto también se basa mucho al rol que ustedes están postulando. Y esta parte de experiencia de trabajo es la parte que me quiero enfocar un poco más, ya que no tenemos mucho tiempo, pero es la parte de experiencia de trabajo. Y acá deberían ir diferentes, por ejemplo, diferentes puntos, el nombre de la compañía, las fechas trabajadas, las tecnologías que han usado y también, por ejemplo, 3 a 5 puntos, bullet points, que describan que los que hicieron el trabajo y en el caso de que hayan trabajado en consultoras, no especificar el nombre de clientes por acuerdos de confidencialidad, pero sí indicar, por ejemplo, en qué industria han trabajado, por ejemplo, en la banca o en pagos o en e-commerce, por ejemplo. Okay. Y ahí, Karen, tu pregunta, si quieres te lo responda al final de la charla, que voy a dejar unos minutos, pero sería la descripción de perfil para alguien que no tiene experiencia, sería experiencia en proyectos o experiencia de los cursos que tú tomaste durante la universidad. Y en muchos trabajos también te piden si tienes experiencia en algoritmo, entonces yo pondría que tome esos cursos. Y para hacer esta parte de la experiencia de trabajo, algo bien importante de lo que usan muchos filtros es usar estos verbos que demuestran tus logros. Y voy a hacer aquí también una comparación de qué verbos serían un poco débiles y cómo lo podríamos mejorar. Y si ven acá abajo primero, en vez de usar verbos, por ejemplo, helped o supported o assisted, yo podría poner unos verbos un poco más específicos, por ejemplo, que hice coaching, hice mentoría, facilité o representé, que son un poco más específicos. Y también en vez de los verbos que están aquí abajo, por ejemplo, que participé en algo, o fui responsable por algo, o trabajé en algo, usaría los verbos que demuestran los logros, por ejemplo, implemented, optimized, increased, y diferentes verbos que demuestran tus habilidades de comunicación o las partes técnicas. Por ejemplo, built, designed, developed or maintained. Y hay muchísimos más verbos. Al final les voy a compartir un link que utilicé para esta charla donde hay 2 o 3 páginas de verbos que puedan utilizar para su CV. Y con esto vamos también a escribir o métricas. Y estos lo usan también muchas compañías. Siempre que sea posible podemos cuantificar los logros que demuestren un incremento en algo. Y también si no hay un incremento podría ser el número de miembros que están en tu equipo, los números de usuarios que han usado tus apps. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio y esta fórmula es algo que usan, por ejemplo, los reclutadores de Google y hay un video que les voy a compartir al final, un video de YouTube que explica un poco más este concepto, pero la fórmula es que yo logré algo, por ejemplo, X, y se puede medir y lo hice haciendo algo, por ejemplo, Z. Entonces vamos a
escribir esto de nuevo. Por ejemplo, participated in Women Who Code. Y ahí pueden escribir en el chat si quieren y al final les comparto una propuesta que tengo. Participar sería un verbo un poco genérico. Entonces pueden escribir algo más específico o también pueden elegir otros verbos. Okay. Voy a compartir el primero y después el segundo también, ahí, si quieren, lo podemos ver. En vez de participated in Women Who Code, puedo decir que fui seleccionada para algo y esto demuestra un logro. I was selected as one of the 100 mentors, y acá hay un número que se puede medir, for a mentorship program that help women transition their careers into tech in Women Who Code. Entonces, esto es algo que en vez de yo decir tengo habilidades de liderazgo, puedo decir puedo comprobarlo con algo, con una métrica. Y otro ejemplo que podemos ver es con esta frase, led different engineering teams. Yo lideré diferentes equipos de ingenieras, de ingenieros. Y aquí, por ejemplo, puedes iniciar con el mismo verbo, Lina, puedes decir led, que yo lidere algo, pero aquí podrías poner un número. Por ejemplo, ¿cuántos equipos lideraste? ¿Sí? Esto podría ser un ejemplo. Led over 5 engineering teams with an average size of 8 members. Entonces, esto, ¿qué es lo que demuestra? Que lideré una persona de 40 personas. En vez de decir yo soy una tech lead o yo lidero equipos, yo puedo decir en esta compañía, en estos 2 años, lideré 5 diferentes equipos y un equipo en promedio habían 4 miembros, ¿no? Y ahí también demuestra tu colaboración, por ejemplo, o tu liderazgo. El último ejemplo que vamos a ver es esta. Yo incrementé las ventas del cliente y acá pueden poner un porcentaje. Y esto lo pueden preguntar a sus product managers. Por ejemplo, ¿cuánto incrementó la venta? ¿Durante cuánto tiempo? Y acá sale nuestro rol. Hicimos algo con el checkout system del e-commerce. Entonces puedo poner un ejemplo. Incrementé las ventas por un 10% diseñando, que este es un verbo de acción que les mostré en los slides anteriores, usando features como soluciones, usando features de software como soluciones para el checkout system. Puede ser más específico todavía y al final también les voy a compartir unos recursos donde pueden ver ejemplos mucho mejores, mucho más técnicos. Entonces, este es un ejemplo que yo escribí para hoy día, para la charla de hoy día. Y el CV, bueno, tiene acá los links que pueden llevar al portfolio, al GitHub. Y acá sale como la experiencia, ¿no? Y salen como entre 3 a 5 bullet points. Y el CV yo no lo tengo en negrita, yo no lo mando en negrita, pero lo hice para que lo puedan ver un poquito mejor. Yo sé que está un poco pequeña la letra, pero ahí si nos conectamos por LinkedIn, ahí también lo tengo actualizado de esta manera y lo pueden ver un poco mejor y también siempre lo estoy actualizando. Y la primera sale que desarrollé una API y servicios de backend que integra diferentes capacidades de negocio para stakeholders usando diferentes tecnologías para reducir tiempo de mercado. Y acá una diferencia con los ejemplos que les mostré anterior es que el verbo está en presente y los demás están en pasado. Y es porque esto todavía lo estamos haciendo. Y aquí no tengo una métrica que mostrarles, pero por ejemplo, el tercer punto, Improve Test Coverage, reaching over 70% by implementing unit and integration tests, es algo que sí se puede medir. Entonces, este es el ejemplo de la accesión de experiencia de trabajo. Y después de esto yo pondría una sección de habilidades. Y aquí las habilidades ustedes pueden poner diferentes
lenguajes de programación, diferentes tecnologías que han usado o herramientas y también idiomas que hablan. Y yo lo tengo, por ejemplo, de esta manera y al final de todo esto tengo la parte de educación. Si acabas de graduarte de, por ejemplo, de la universidad, se puede ir arriba, pero dependiendo también de que si tienes más espacio para experiencia de trabajo, yo lo pondría al final la educación. Y aquí tengo las fechas, excepto el de la universidad, porque me gradué hace mucho tiempo, así que eso no quiero que esté en ningún filtro, pero ahí lo quité, la edad de graduación, pero tengo el Coding Bootcamp. Y los proyectos también esto lo tengo como opcional, porque si te acabas de graduar, por ejemplo, de un bootcamp o estás haciendo un cambio de carrera, en vez de la sección de Work Experience, habría una sección de proyectos. Y aquí pondrías el nombre del proyecto, la descripción, también qué tecnologías has usado y el link a repo de GitHub también. Este es un CV antiguo que usé cuando estaba postulando a diferentes trabajos. Y este diseño lo saqué de Canva. En Canva pueden encontrar diferentes templates para CV. Sí me resulta, no lo recomiendo 100% porque tiene 2 columnas y es un poco más difícil para los ATS o para los sistemas, para traquear, por ejemplo, hacer los filtros de los keywords. Pero, por ejemplo, si esto lo ve una persona, puede ser un diseño atractivo, así que depende también cómo estamos postulando. Pero acá se ve la sección de, por ejemplo, proyectos webs. Y puse que hice una app, 2 apps, porque en este momento yo no tenía mucha experiencia laboral. Y la última parte, que también es opcional, es agregar diferentes intereses o actividades, por ejemplo, trabajos de voluntariado o de mentoría que ustedes están haciendo. Por ejemplo, publicaciones, si tienen un canal de YouTube, si son speaker en conferencias o son miembros de alguna organización. Esto también se puede ir al final. Y aquí yo lo tengo como de esta manera. También esto siempre lo voy cambiando, pero también pongo diferentes verbos de acción y tengo diferentes intereses, tengo diferentes hobbies, me gusta bailar, hacer trekking, leer, varias cosas, pero en estos intereses yo pongo cosas que son relacionados con programación o con la carrera, porque si ven en diferentes job posts en LinkedIn, preguntan, dependiendo de seniority, buscan gente que haga mentoría. Entonces buscan evidencia de eso y una manera de evidenciar es, por ejemplo, en los intereses. Y al final, me gustaría compartir los diferentes, esto también lo pondré en el chat al final, pero estos son todos los recursos que usé para preparar la presentación de hoy en día. Y es muy importante estos verbos, los power verbs, y también si ven en las diferentes posts de LinkedIn, están enfocados a esos verbos. Y el primer recurso que usé para buscar los diferentes verbos de habilidades técnicas o de liderazgo, de comunicación, que son un poco más que las básicas, como helped o assisted, están en este link de Cornell, que el Career Center de Ingeniería también lo propone. Y también hay un guía de cómo escribir tu CV de la Universidad de Harvard, que también acá hay un link. Y la fórmula que les mostré, que esto obviamente no es para todos los trabajos, pero es una propuesta que hace Google, es cómo usar esas métricas. Y hay un video en YouTube que también lo pueden encontrar. Y este artículo que a mí me gustó bastante, pueden ver cómo se escribe esa sección de experiencia donde da un efecto de logro,
que hiciste algo en ese trabajo y también usa muchas métricas. Y el siguiente recurso que les quiero compartir es Canva, que aquí es donde yo saqué el template para mi primer resume, el que está en verde. Y acá también hay una guía de resumen de, por ejemplo, qué cosas se deberían hacer o qué cosas no se deberían hacer, dependiendo de la carrera o del trabajo. Y al final es, por ejemplo, este Resume Scanner, y hay muchos más, si lo googlean, donde puedes subir tu CV y te inspecciona, te escanea tu CV para ver si están bien alineadas, por ejemplo, las fechas. Si tú pones en una parte, yo cuando subí mi resumen, en una parte había puesto octubre como OCT y en otra parte lo había puesto como October, había puesto la palabra entera. Entonces esas cosas también te lo pilla este escáner y también ve qué keywords usaste, si usaste métricas y si usaste, por ejemplo, los skills. Y hay varios servicios, varias páginas web que te hacen esto. Y bueno, al final les voy a mandar el link y también compartir la charla con ustedes. Y quería dejar los últimos minutos, por ejemplo, para preguntas, pero en los links por ejemplo, el primer link que que les voy a compartir acá, es este archivo. Los action words que usan en la Escuela de Ingeniería en Cornell, en el Career Center. O sea, el centro donde te guían sobre las carreras. Entonces, por ejemplo, de aquí yo saqué los verbos que les mostré, qué verbos demuestran logros y qué verbos demuestran, por ejemplo, tus skills de comunicación. Y son muy efectivos también. Y también los job posts de LinkedIn usan estos verbos, buscan a gente que hayan, por ejemplo, desarrollado o facilitado y colaborado, usan estos verbos. Y bueno, voy a dejar el espacio de preguntas también y este es mi LinkedIn al final si es que se quieren conectar o si me quieren mandar alguna pregunta. Muchas gracias, Isabel. Creo que igual de todas las asistentes estoy así como mind blown. Como que había varias cosas que ya había escuchado por ahí, pero que alguien te las explique paso a paso y desde su propia experiencia creo que es sumamente valioso. Y bueno, sí tenemos algunas preguntas por acá. Uh-huh. Daniela nos pregunta que ella tiene estudios en la universidad, pero de otra carrera que no tiene nada que ver y no concluidos, pero está a punto de terminar el bootcamp. ¿Tendría que obviar el periodo universitario y poner solo el bootcamp en estudios? Ahí, en mi caso, yo puse los dos. Mis estudios universitarios fueron en literatura y en periodismo. Y ahí, bueno, primero yo no ponía que estudias literatura, solo ponía que estudié periodismo. Pero al final puse las dos y luego puse el bootcamp, porque hay muchas compañías que buscan gente y que también patrocinan a personas que han cambiado de carrera. Entonces yo busqué mucho empresas donde aceptan ese tipo de gente que han hecho cambio de carrera y también en LinkedIn sale, tú los puedes buscar. Así que yo pondría las dos. Pondría tu carrera, aunque no esté relacionada a programación, y pondría el Coding Bootcamp. Gracias, Isabel. Tenemos aquí muchas preguntas de las cuales elegir. Sí. Sandra nos pregunta que si recomiendas tener dos CVs, uno tradicional para los ATS que comentabas y uno con diseño para enviar a los reclutadores o sería redundante. O sea, sí, por ejemplo, el de diseño que yo mostré, los envía a reclutadores a compañías un poco más pequeñas que no usan ATS. Hay compañías grandes que usan ATS que, por ejemplo, son Google o Microsoft que reciben, por ejemplo, 500, ¿no? Para un job post. Y para eso sí, yo he visto gente que usan el estilo tradicional, como en Word, en PDF, y compañías pequeñas donde una persona real
examina tu CV, podría usar el con diseño. Las dos sirven, lo más importante que yo he encontrado son los keywords, que literalmente cuando me llamaban para la entrevista, hacían un checklist, ya sabes JavaScript, sabes HTML, sabes CSS. Entonces, tener esa información yo creo que es más importante que el formato, y el formato depende, si la empresa es muy grande, lo mandaría un poco más tradicional, y si la Ujú. empresa es más pequeña, quizás usaría un formato que resalte un poco más a la vista. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Isabel. Aquí alguna otra pregunta. Muy bien. Nadia pregunta, ¿cómo podemos saber si una empresa usa estos software con inteligencia artificial para filtrar los CVs, tanto si uno aplica en LinkedIn o por correo? Sí, eso, bueno, están indicados también. Si uno googlea quién usa TESA, y tú puedes ver que lo usan esas compañías grandes que mencioné. Pero también otra cosa que yo observaba es si un job post tiene la carita o el contacto de la persona que está reclutando. Entonces ahí yo veo que si llega una persona real o no, y después de mandar el CV, yo le escribo a la reclutadora si recibió el CV, y veo si responden, y también uno puede ver si la respuesta lo escribió una persona real o si tú ves que lo hizo la máquina. Te Ujú. llegan de repente emails y solamente cambian tu nombre, y el resto del contenido es igual para todas las personas. Entonces, más o menos ahí, por ahí uno puede saber. Bueno, igual aquí estamos recibiendo comentarios súper bonitos de que estuvo súper bien la plática, te dieron 100 de 10 en la charla, Gracias. súper superaste lo que estaban esperando. Valeria nos pregunta que si tiene experiencia de trabajo donde ha programado, pero no es totalmente un trabajo tech, si podría colocarlo. Sí, de hecho yo sí lo coloqué en mi CV. No, ahí no sé si se ve en el currículum anterior que había mostrado. Por ejemplo, eh, este ejemplo que yo puse acá, que se ve un poco pequeño, pero es la empresa familiar de telas. Y esto no es una empresa tech, es una empresa es incluso al revés, ¿no? Muy, muy tradicional, muy, por ejemplo, a la antigua, pero desarrollé la página web y yo puse esto como experiencia. Entonces, si tienes alguna experiencia que tú puedas relacionar con algo que tú aprendiste o un skill que tú utilizaste, yo también lo agregaría. Muchas gracias, Isabel. Creo que aquí ya nos pasamos el tiempo de preguntas, pero, bueno, no, sí, todavía tenemos chance. Hago proyectos adentro de mi empresa, ¿podría mencionarlos? Nos pregunta Claudia. Sí, si los proyectos son, por ejemplo, relacionados a alguna tecnología que usas, y si, por ejemplo, esa tecnología que tú usaste para hacer ese proyecto dentro de tu empresa está relacionado con el trabajo a la que estás postulando. Por ejemplo, si el trabajo que tú estás postulando está pidiendo JavaScript, o está pidiendo HTML, CSS, y tú usaste eso para un proyecto personal o de empresa, eso también lo agregaría. Y también el código, el link a GitHub, porque me llamaron de un trabajo que no había postulado, y yo pregunté por qué me habían llamado, y me dijo porque vio el código en el GitHub. Entonces, cualquier información que Mm. tú puedas evidenciar, por ejemplo, de cómo estás escribiendo el código, yo creo que ayudaría bastante. Gracias, Isabel. Tenemos por aquí otra pregunta. Oh, ok. Isabel también nos pregunta, yo tengo estudios a nivel posgrado y experiencia en investigación, pero algunos no son especializados en programación y me encuentro tomando cursos online para lograr cambiar de carrera. ¿Qué tanto debo poner? Ahí yo pondría, por ejemplo, lo que yo he encontrado, que las reclutadoras, los trabajos, realmente eh, no les importa qué es lo que tú hiciste antes. Si yo antes fui profesora de inglés, o si trabajé en una empresa de telas, no les importa, con tal de que
tú puedas demostrar un poco de habilidad a lo que ellos estén necesitando. Claro. Entonces, pondría o haría proyectos web o me haría un portafolio donde yo pueda decir, usé estas tecnologías y esas tecnologías las estás usando en tu empresa. Y trataría de relacionarlo lo más posible de diferentes maneras. Y mayormente es evidenciar a través de código o de proyectos personales. No importa si uno no haya trabajado en una empresa tech anteriormente. Gracias, Isabel. Nos pregunta Erendira si vale la pena poner que estuviste unos meses en una empresa o lo verán mal. Yo creo que ahí, bueno, yo antes, cuando yo empecé mi carrera, que no era en tech, estaba, por ejemplo, en una empresa por 5 años o por 3 años. Pero hoy en día yo he visto que en un año, especialmente las personas en el mundo tech, las desarrolladoras han tenido 3 trabajos en un mismo año. Y yo he hablado con reclutadores y eso no lo ven mal porque la industria hoy día hay mucha demanda y la gente se cambia muy rápidamente de trabajo. Y si han sido, por ejemplo, yo tuve un trabajo de 3 meses o 4 meses, pero yo creo que si tú puedes decir o mostrar que agregaste valor o aprendiste diferentes tecnologías en un proyecto, y un proyecto sí puede durar 4 meses, yo creo que no estaría malo, y los reclutadores hoy día saben que uno se cambia bastante dentro de esta industria, Sí. que 1 o 2 años ya es bastante tiempo en una empresa y uno se cambia por diferentes razones. Así que si lo puedes evidenciar de una manera donde tú hayas, por ejemplo, aumentado tus habilidades técnicas, yo creo que no estaría mal. Totalmente. Gracias, Isabel. Nadia nos pregunta, nos comenta que acabas de mencionar que uno puede buscar empresas que aceptan personas que han hecho cambio de carrera. ¿Cómo podemos Sí. buscarlas en LinkedIn? Y si hay alguna palabra clave o algo que nos ayude a ubicarlas más fácil. Sí, yo las busqué por Bootcamp. Por ejemplo, Bootcamp o si no, Intern, Bootcamp o Intern, y también hay diferentes posiciones como de práctica. Y me acuerdo haber visto uno, por ejemplo, Mercado Libre, que ellos aceptan personas que han salido de Bootcamp, o por ejemplo, Evernote en Chile también buscan, ThoughtWorks también buscan, y busqué bien específico también para esos roles. Y también en la descripción de los trabajos dicen, requieren ciertos años de experiencia y puedes tener un grado en Computer Science o similar. Y también se puede reemplazar por experiencia, y también hay diferentes empresas que buscan gente que se han cambiado de carrera, y eso sí se ve en varios job posts. Pero ahí yo puse bootcamp y me apareció, por ejemplo. Gracias, Isabel. Am, Otras preguntas por aquí. Bien. Am, ¿Cómo se hace para ser tan pro como tú? Que nos des tips, nos cuentes. No, o sea, es muy difícil y todavía lo es. Todos los días uno piensa que uno nunca sabe lo suficiente, pero ahí, para el tema de las entrevistas, por ejemplo, hay muchos skills. Al principio yo veía que habían 10 o 15 skills que requerían y yo ni siquiera sabía uno, por ejemplo. O para postular un trabajo yo necesitaba saber Jest. Y antes yo pensé que yo tenía que tener, por ejemplo, 2 o 3 años de experiencia, pero para una de las entrevistas yo vi un video de YouTube en Jest, por ejemplo, y me preparé para la entrevista que usaba eso, pero como era para nivel principiante o entry level, a lo que yo estaba postulando, yo dije, yo aprendí esto para la entrevista y mostré un poco lo que había aprendido. Entonces, no necesitas saberlo todo a un nivel avanzado.
tener las bases sólidas es muy importante, pero también yo conozco personas que para hacer una entrevista técnica, que algunos se llevan a la casa, algunos se hacen en vivo, aprenden esa tecnología para ese trabajo, no lo saben anteriormente. Entonces no sientas que necesitas haber hecho 3 años de estudios para saber algo. Normalmente las entrevistas pueden ser un poco más simples que uno cree. Y también practicar eso de antemano y, por ejemplo, uno quiere trabajar en empresas, hay unas empresas que uno realmente quiere trabajar, que son las empresas como Dream Jobs, pero también sugiero que practiquen con empresas a las que no quieren entrar, pero para practicar. Y ahí se pueden soltar un poco, y yo hice muchas de esas entrevistas, que me fue muy mal al principio, pero fueron me sirvió mucho de práctica para llegar a la compañía que sí quería entrar. Muchas gracias, Isabel. De verdad que ha sido una super plática. Yo por mi parte aprendí muchísimo, en verdad. Definitivamente lo voy a poner en práctica también. Si tienes un tiempo de darte una vuelta por los comentarios, de verdad, recibiste comentarios muy lindos. Todas están muy, muy felices y aprendieron muchísimo también. Y pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por todo tu tiempo y todos tus tips. Bueno, comentaste que podían encontrarte en LinkedIn. Te podemos encontrar como Isabel Hong también. Sí. Perfecto. Bueno, chicas, chicos, chicas, ya saben, si quieren escribirle a Isabel, ahí pueden conectar en LinkedIn y hacer cualquier pregunta de follow-up que tengan ahí. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, Jenny. Gracias, hasta luego.